Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy viernes 30 de octubre. Son las 5:03 de la tarde y con una tarde muy soleada en la ciudad de Bogotá, pero ya con algunas nubes, iniciamos este episodio podcast especial para ustedes.
Am I in heaven or is it hell? I can see a light coming. It's coming here. It's shining. It shines so bright. It's shining on me.
La libertad de expresión es un derecho que no se debe restringir en Colombia. Todos tenemos algo que opinar y expresar, y más aún en esta época de emergencia. En el podcast de Pues la Verdad apoyamos este principio. Únete y participa en nuestras transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Síguenos en Twitter en @poslaverdad. Contáctanos y charla con nosotros en uno de los programas. Porque todos somos Pos la Verdad. Bueno, la hemos dejado completica. Y es que valía la pena cada uno de los 13 minutos con 15 segundos que dura esta muy buena canción de Halloween llamada Halloween. Apenas para hoy viernes 30 de octubre, siendo las 5:17 de la tarde, transmitiendo en vivo desde Bogotá, Colombia, en una tarde muy soleada. Tenemos mucho sol, son las 5:17, las 17:17, las 17 horas con 17 minutos. Como le quieran decir, tenemos un cielo parcialmente nublado, pero ya sobre los cerros orientales de la ciudad de Bogotá se está nublando. Y mientras iba pasando esta ambulancia de fondo, no faltan las ambulancias en este podcast de Pues la Verdad, es en parte de nuestro ambiente, paisaje sonoro. Tenemos en Bogotá un clima de 14 grados con sensación térmica de 13 grados, humedad del 69%, vientos provenientes del occidente de 13 kilómetros. El atardecer será a las 5:38 de la tarde y el amanecer mañana 5:41. Se esperan temperaturas mínimas de 10 grados en esta noche. Probabilidad de lluvia hay poquita, más bien, 20%, pero ya sabemos cómo es el clima de cambiante aquí en Bogotá. En el chat en Spreaker nos saludan, doña Diana Reuter dice muy buenas tardes y Tony Montana dice buenas noches desde Dinamarca, cordial saludo. Qué bueno estar allá en Dinamarca. Y la cerveza danesa es muy buena. Qué bueno, qué bueno. Ojalá don Tony Montana nos contara de qué parte de Dinamarca está muy precisamente y nos vaya contando cositas sobre los daneses. Muy bonito país. Se vive bien, se come bien. Y ellos, en comparación con los suecos, sí supieron hacerla desde un principio con el tema del coronavirus, ¿no? Recordemos que en Suecia, por ejemplo, se creyeron el cuento y asumieron el cuento a través de una iniciativa política de que había que dejar que todo el mundo saliera y con el tema de la inmunidad de rebaño, y Suecia fue de los países que más duro le pegó el tema del coronavirus en Europa. Y hablando de coronavirus, ya tenemos las cifras de contagios del día de hoy. Póngale que va la cifra. Para hoy tenemos, según el Ministerio de Salud en su cuenta de Twitter pública, 10.029 casos. Ayer tuvimos 11.187.
y para hoy 209 personas fallecidas. Ayer hubo 173. ¿Esto a cuánto equivale? ¿Cuánto pueden ser 209 personas fallecidas de un solo día? ¿Un avión, medio avión? ¿Un auditorio lleno? Imaginen eso. Tenemos en total 1.063.151 casos confirmados y 31.135 muertes. En Bogotá tenemos 319.405 casos. Antioquia está en segundo puesto con 167.328, Valle del Cauca 82.558 y Atlántico 71.572 casos confirmados. Para el día de hoy Antioquia vuelve a superar a Bogotá en casos diarios, tuvo 2.514 y Bogotá 1.771, Valle del Cauca 903 casos. Lo cual evidencia que el foco ahorita, si bien Bogotá es donde más casos hay, en Antioquia es en donde más casos diarios están sucediendo. Preocupa la situación. Y más que todo que el presidente Iván Duque, nuestro honorable y respetado y admirado presidente Iván Duque, ha dicho que propone que el madrugón navideño sea entre el 15 y el 30 de noviembre, que ya ha acabado Halloween, ahora sí llegó diciembre desde noviembre con su alegría, y que para evitar el tema de aglomeraciones, la salida masiva de compras, reuniones y demás, entonces hacer el tema del madrugón navideño en noviembre. Para eso tendrían que adelantar y gestionar muchas cosas, entre esas, señor presidente, el tema del adelanto de las primas que le llegan a todas las personas que son trabajadoras y que esos dineros en su mayoría son destinados para hacer las compras en los dichosos madrugones. ¿O es que el gobierno nacional les va a adelantar la prima a todos los trabajadores en Colombia? Es más, el gobierno nacional se puso al día con las ayudas que iban a dar a las pequeñas y medianas empresas, a las famosas pymes, para ayudar con el tema de los subsidios, de los salarios y el pago de primas. ¿O con eso quedamos en veremos y solo nos centramos en ayudar a las grandes empresas? Porque eso fue lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues esa es la situación. Mientras tanto, ya Francia inicia su tema de una nueva cuarentena estricta. Alemania está con restricciones para salir de noche, para ir a sitios, a locales comerciales, demás. España está estudiando lo propio. Y en Turquía y en Grecia pues está el pánico porque hubo un terremoto de más de 7 grados y pues obviamente los daños, muertos, heridos, todo lo que ha ocasionado, pues ha despertado las alarmas, más que todo porque esos dos países han estado inmersos en una gran pandemia que es la del coronavirus, la misma que tenemos nosotros aquí, pero que por lo que veo en la calle, la gente se la pasa afuera, algunos sin tapabocas, el transporte público lleno, y nada, estamos repitiendo el mismo papel de marzo. Recuerden, marzo de este año, Europa estaba en caos, había un virus que había llegado de Asia, y en Latinoamérica nos hacíamos los indiferentes. Empezaron a llegar los primeros casos, de hecho en Colombia llegaron desde febrero y miren lo que ha pasado. Ya diferentes medios internacionales están confirmando lo que les adelantaba el día de ayer, que se están verificando lo que muchos se temían, las sospechas que muchos estaban previendo, y era que el coronavirus ha mutado. Y es que la cepa que está dando ahorita en Europa con ese rebrote es una cepa más fuerte, más agresiva, y que está aumentando el caso de contagios de una forma excesiva, tanto así que hasta incluso Rusia ha tenido más de 19.000 casos, que eso ha sido la primera vez que ha tenido ese número de casos diarios, 19.000 diarios, imaginen, comparados con los de India, con los de Estados Unidos alcanzó los 90.000 casos, y que también está ocasionando mayor muertes. El tema de las muertes las está acelerando. Aún así, la comunidad científica sigue siendo muy prudente hasta no tener mayor certeza, pero ya diferentes laboratorios, diferentes estudios que han estado haciendo, están advirtiendo, están alertando
lo que muchos temen. Y es que el virus ha mutado y eso obviamente pues dificultará el tema de una eventual vacuna. Mientras tanto, en Colombia el tema de la inseguridad es generalizada, no es un tema que solo se da en Bogotá como algunos piensan, no. La inseguridad se está dando en todo el país. Ayer comentábamos lo del senador indígena Feliciano, quien fue atentado contra su vida, afortunadamente salió ileso. Como han estado sucediendo demás crímenes, robos, atracos, desapariciones, asesinatos, porque Colombia sigue siendo lo que es hoy en día, un país inviable, un país en donde no se garantiza seguridad y en donde quienes nos gobiernan buscan salir con excusas populistas, absurdas, demagógicas, para hacerle el quite al tema de la inseguridad. Como lo hemos hablado muchas veces en anteriores oportunidades en este podcast, los alcaldes y gobernadores son los jefes de policía en sus regiones. Es en ellos en donde recae la autoridad, la responsabilidad directa y subsecuentemente también llega a lo que es el Ministerio de Defensa y al presidente de la República ya en el gobierno central. Pero el orden directo, las decisiones primarias que se tienen que tomar en cada ciudad, en cada municipio, en cada territorio, en cada departamento corresponde a estos gobernantes. Sí, entre esos a la señora alcaldesa Claudia López, la cual en anteriores oportunidades, como lo hemos retratado aquí, ha venido a sacar excusas diciendo que la policía no le hace caso, que ella da una orden y que hacen otra cosa distinta, que ella posa de víctima, lastimera, llorando, lamentándose, que porque la policía no le hace caso, no le funciona. Pero que cuando tienen índices que le favorecen o dan uno que otro golpe a la delincuencia, entonces ahí sí sacan pecho y dicen que eso ha sido una gestión impulsada desde la misma alcaldía. Así lo hemos retratado en diferentes oportunidades aquí en estos micrófonos. No quiero volver a repetir sobre lo mismo, pero estoy trayendo esto como a modo de contexto. Ayer, lamentablemente, en la ciudad de Bogotá, en el sistema de Transmilenio, en el nefasto sistema Transmilenio, 2 personas asesinaron a otra para robarla dentro de un bus articulado, quedando el cuerpo de esta persona en la estación de la calle 85 con autopista. Obviamente la indignación, la molestia, la crítica hacia la alcaldía, hacia el sistema de policía, hacia los fallos a nivel de seguridad en la ciudad de Bogotá, al ver otro robo más, otro asesinato más, pues hizo que la alcaldesa se viera obligada a hacer una rueda de prensa acompañada con sus secretarios del distrito, con la policía y demás, y ella, de forma muy inteligente, logró hoy desviar el tema. Hoy no estamos hablando de este cruel asesinato, estamos hablando de xenofobia, estamos hablando de venezolanos, estamos hablando de delincuentes extranjeros, no estamos hablando del asesinato de esta persona, la cual dejó a su familia, y ellos son víctimas, y tendrán con qué entrar a demandar al Estado por esta falla en el servicio a la hora de prestar y garantizar la seguridad. Pero no, Claudia López se centró en el tema Venezuela, xenofobia, venezolanos, delincuencia, haciendo estas conexiones para que la gente empezara a señalar y a decir que es que la inseguridad se está disparando en Bogotá por el tema de los venezolanos que tenemos aquí en la ciudad y en el país. Por lo cual en nada estoy de acuerdo con ella. En nada, en esto no, en nada. Pero hagamos memoria al balón, como dice don Javier Ruiz, y pongamos aquí un fragmento de lo que hablaba Claudia López, ni siquiera en campaña, recién llega a la alcaldía, ya habiéndose posesionado. A inicios de este año, ella dijo lo siguiente. Uno de los 5 temas de transformación cultural que nosotros queremos hacer es xenofobia. Digamos, es un sentimiento que desafortunadamente, ahora con esta ola migratoria, Colombia es un país bastante cerrado, Colombia no ha estado expuesto a migraciones en América Latina. Ha sido nuestra historia, nos resulta un poquito novedoso recibir migrantes. Ha sido un país bastante ensimismado, bastante cerrado.
Lo nuevo a veces produce temor y nosotros lo que queremos es justamente no digamos, promover ese tipo de narrativa ni de retórica. No es una razón de miedo, no es una razón de prevención, no tiene por qué ser tampoco percibido como un problema de inseguridad. Al contrario, Colombia en cambio en lo que sí tiene experiencia es en ser un país que migra. Yo a lo largo de la campaña siempre recordé, y lo vuelvo a hacer hoy como alcaldesa, cuando Colombia estaba en guerra, Venezuela no recibió a 1 millón de colombianos, recibió a 4 millones de colombianos. Y lo recibió con mucha generosidad, con mucha paciencia, con mucha tolerancia, con mucho respeto en términos generales, y ahora, hoy por ti, mañana por mí. Hoy nos toca a nosotros, en una proporción mucho menor, en una situación mucho menos dramática. Sí, vamos a tener que aprender algo muy colombiano. Aprender no, lo llevamos en la sangre, pero tenemos que ejercerlo. Y es esa generosidad colombiana de que donde comen 2, comen 3, de siempre recibir a la gente con afecto, con generosidad. Eso es algo, digamos, que cualquier extranjero que visite Colombia siempre destaca, resalta. Pero bueno, ahora que no es por una visita corta, sino tal vez por una visita más larga, tenemos que ser capaces de ejercer lo mismo. ¿Cómo nos cambia el lenguaje, cómo nos cambia la forma de pensar y expresarnos? ¿Y cómo se nos acaba ese tema de la coherencia, la solidaridad y el hablar como lo que debe ser, en este caso ella, como una jefe administrativa de una ciudad? Don Tony Montana dice: Andrés, vivo en la capital, en Copenhague, cerca a Nordholm, Ale. Todo por aquí es zona residencial. Es bien bonito, bien bonito. Me imagino que Don Tony se ha cruzado el puente para ir a Malmö, a Suecia, ¿no? Es un puente muy bonito, que tiene una parte por fuera y otra parte, o sea, es elevada y otra parte subterránea. Debajo del agua una obra de ingeniería brutal, asombrosa. Una muestra de lo que si ellos han podido, porque aquí en Colombia no hemos podido, por ejemplo, hacer cosas como el metro subterráneo o un túnel decente en la línea, no de un túnel arriba en la montaña, en la cima, casi, de un solo sentido, sino obras de infraestructura e ingeniería muy grandes. Búsquense ahí en internet, en YouTube, en Google, videos, fotos sobre el puente que conecta Copenhague con Malmö en Suecia. Es muy bonito. Don Tony Montana también dice: tengo familia radicada aquí, pero usualmente estoy en Colombia. Bueno, si Don Tony nos sigue contando, aquí lo seguiremos leyendo. Ojalá nos pueda contar cómo ha estado el tema de la pandemia, cómo ha visto el manejo, qué percepción ha tenido sobre la información que llega allá a Dinamarca sobre Colombia, sobre la región, y cómo ha estado en estos tiempos de pandemia, cómo le ha ido, qué tal el clima, qué tal todo por allá. Bueno, eso decía Claudia López recién iniciando su campaña, ¿no? Ahí se creía el cuento que ella era la primera autoridad de Bogotá y que estaba gobernando no para unas minorías, sino para todos, buscando que prevalezca siempre el bienestar general sobre el particular, ¿no? Eso decía Claudia López. ¿Qué fue lo que dijo ayer? Porque toca traerlo, vamos a ponerla aquí, pues para que hagamos la comparación de vida y se den cuenta sobre cómo se nos cambia el concepto y las cosas de unos meses para acá, ¿no? O sea, como que la pandemia hizo lo suyo y volvió a Claudia López, alguien que señala y dice que la delincuencia es de los venezolanos. Sé que un dolor de cabeza para todos es el tema de seguridad, lo reconocimos aquí desde el principio, tanto en Kennedy como en Bogotá. Tenemos un problema serio y hoy en particular, pues además tenemos un dolor muy grande por lo que pasó. Son 14 indicadores los que medimos. 12 de 14 han mejorado este año, pero 2 nos tienen adoloridos porque no hemos logrado que mejoren, sino que han empeorado respecto al año anterior, que es el homicidio. En Bogotá ha crecido el 1%, en Kennedy 4%. Ahí hay temas de criminalidad. Yo no quiero estigmatizar ni más faltaba a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida cuadritos. Y en eso aquí hablaba con Luis Ernesto, tenemos que
volver a traer a Migración Colombia. Aquí al que venga a ganarse la vida decentemente, pues bienvenido, pero al que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación. Y eso tenemos que trabajar. Migración Colombia tiene un equipo de gente queridísima, pero son una cosa muy chiquita, muy precaria. Tenemos que ver cómo los apoyamos, pero también que nos ayuden. Entonces el hoy por ti y mañana por mí se lo olvidó anoche. Porque según la alcaldesa, algunos venezolanos, ella no quiere encasillar, pero algunos venezolanos les están haciendo la vida cuadritos. Y que pues piden la ayuda de Migración Colombia para poder deportar a toda esta clase de venezolanos que están aquí en la ciudad. Hay que entrar a desglosar muchas cosas porque obviamente entre tantas cosas que se dicen, algunas son ciertas, hay otras en donde está la incomodidad y está el indicio, el germen de la xenofobia. Juan Francisco Espinosa Palacios, el director de Migración Colombia, dijo esto en la W el día de hoy. El director de Migración Colombia aclaró que del total de el 3.2% de los migrantes venezolanos cometen delitos. Abro comillas, la criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana, viene de muchísimo tiempo atrás, el origen nada tiene que ver. De 21.812 capturas en flagrancia que se han hecho en Bogotá en 2020, 1.874 son de venezolanos, principalmente en Suba, Kennedy, Fontibón y Usaquén. Esta cifra que nos da Migración Colombia, que tienen por qué saber del tema y tienen por qué manejarlo, hablarlo, ¿no? Nos esclarece un poco que sí, hay extranjeros que vienen a cometer delitos. Vaya uno a saber las razones por las cuales. Creería yo que más de uno están llevados sencillamente por un estado de necesidad, están en un nivel de desesperación muy alto, que no tienen de otra que delinquir en un país, en una ciudad que no conocen, en una ciudad hostil, grosera, fría, como lo es Bogotá, y yo soy bogotano, lo digo con experiencia, porque sencillamente necesitan con qué comer, con qué pagar la pieza y eso. No estoy diciendo que todos lo están haciendo bajo esa modalidad o bajo esa motivación, bajo ese fundamento. Solo estoy diciendo, puede ser un caso de extrema necesidad, un estado de necesidad. También puede ser que sencillamente hay personas que son delincuentes y que les va muy bien aquí robando en Bogotá, aprovechando que los índices de inseguridad están disparados, que la policía solo se dedica a reprimir el tema de las marchas y que sencillamente más de 36 horas no puede durar en una UPJ porque después lo siguen soltando y ya, la vida sigue, mi hermano, ¿no? Pero estas cifras que nos dan acá, vuelvo y las digo, de 21.812 capturas en flagrancia, o sea, en el momento que estaban haciendo o que estaban cometiendo el ilícito, 1.874 fueron personas venezolanas, no el 100%, no un 80, un 90, un 98, un 99%, no. Solo 1.874, sí, es un número alto, pero no es una generalidad, no es algo para decir que siempre pasa con ellos, no, y que desde que empezaron ellos a llegar, no, porque la misma alcaldesa lo dijo a inicios de este año y en el audio que les coloqué en la primera parte. Así como han habido colombianos en el exterior, casualmente aquí don Tony nos está escuchando, Tony Montana, así como han habido colombianos en el exterior que sí van a trabajar, que van a tener una muy buena vida, van a producir, van a poder lograr sus metas, conseguir sus sueños, un mejor nivel de vida, poder ayudar a los que dejan aquí en el país. Hay otros que sí efectivamente llegan a ejercer la delincuencia. Y uno que ha sido colombiano y uno que ha podido visitar diferentes países en el exterior, es más que obvio que el estigma que se tiene sobre el colombiano es con el tema del narcotráfico, con el tema de la corrupción, con el tema de ser un país atrasado. Ah, y el café. Eso es de lo bueno que queda. Pero el resto es más la mala imagen que se puede tener, y porque yo lo he visto.
diferentes restaurantes o en sitios saben que soy colombiano y el gesto que me hacen es que si yo llevo cocaína, si llevo perica. Entonces se hacen el síntoma de así con la nariz, pasándose el dedo, como dice, colombiano, Colombia, Pablo Escobar. Porque eso es inevitable. Creo que a todo colombiano que haya estado en el exterior le pasa eso. Como también uno va con gente querida. Es más, estas personas que me han hecho ese comentario o ese chiste ni siquiera lo hacen de malos. No lo hacen por fastidiarme, no lo hacen en forma de desprecio. Sencillamente escuchan Colombia y la primera reacción que tienen, el primer recuerdo, la primera imagen que se le viene es cocaína, Pablo Escobar, todas estas cosas. Y vaya que el colombiano sí es xenófobo. De hecho, si ustedes recuerdan un partido amistoso que se tuvo con Corea del Sur, en donde Cardona empezó a burlarse de un jugador coreano rascándose los ojos de forma grosera, para lo cual fue sancionado, y justamente. O si no, miremos cómo han sido los niveles de las personas y los comentarios que uno ve en redes sociales de la gente que dice incluso que están convocando a hacer una limpieza social y que a cualquier persona que se le escuche un acento venezolano, sin importar si tiene o no cédula colombiana, hay que darlo de baja, hay que limpiarlo. Como si el ser venezolano fuera a ser un mugre, una suciedad en la sociedad. Bueno, Antonio Montana dice: aquí hay una migración considerable, en Dinamarca, de orientales que profesan el Islam. Si bien no se producen en proporción a países como Suecia, ya muchos daneses ven con malos ojos su venida a este país, ya que muchos no se quieren adaptar a las leyes y deberes que se tienen. No los estigmatizo para nada. Ya cuela fuertemente una islamofobia palpable. También dice Antonio: no los estigmatizo, pero la gente mayormente conservadora o adultos mayores lo suelen ver por encima del hombro. Sí, eso es un problema. El tema de los famosos refugiados que en los últimos años han llegado por montones a Europa y que en diferentes políticas de cada uno de los estados de Europa, el continente europeo, ni siquiera tienen que ser de la propia Unión Europea, han buscado acogerlos, ubicarlos y demás, pero obviamente siguen llegando. El tema de las migraciones es fuerte. Es un tema que se está dando y que se ha dado siempre a lo largo de la historia. De ahí viene un refrán muy común, y es que es: a donde fueres, haz lo que vieres. En términos prácticos y sencillos, si ustedes miran sus pasaportes colombianos, por ahí va a haber un texto muy bonito, muy bien escrito, en letra chiquita, y que le dice más o menos lo mismo, de una forma más extensa y más explicada: que por favor compórtese, cumpla las leyes, respete las costumbres. Que al fin y al cabo usted, al portar ese pasaporte, está llevando el nombre del país a ese punto a donde va usted. Y la imagen que usted deje no va a ser la imagen suya, va a ser la imagen de un país, de un colombiano. Entonces, eso también va en el tema del respeto. Pero no por eso tampoco se va a permitir que si un colombiano se porta mal, llega otro y se porta mal, y otros 3 se están portando bien, después piensen en ese país que todos los que son colombianos son malos. Porque eso es lo que está sucediendo aquí en Colombia con los venezolanos. Y volviendo al tema del Islam, lo que nos decía aquí Tony Montana. Entiendo, y es un choque cultural muy fuerte, por ejemplo, de una cultura como la danesa, con los orígenes que ellos tienen, con sus costumbres, a que lleguen, por ejemplo, comunidades que son del Islam, que son una comunidad muy fuerte en sus creencias, que ellos son muy difíciles de adaptar en diferentes entornos. Ellos buscan siempre imponer su propia creencia por cuestión religiosa y demás, pero aún así tienen que buscar la forma de convivir. Uno creería que los venezolanos la tendrían mucho más fácil aquí en Colombia. Al fin y al cabo somos países hermanos, somos países limítrofes, somos países con una historia conjunta, una historia compartida. Compartimos muchas cosas, desde las arepas, la forma de la comida, en el hablado, en muchas cosas, compartimos mucho.
Y Colombia, siendo tan diverso en sus regiones, en sus acentos, en sus costumbres, sencillamente uno podría creer que aquí sería fácil convivir con personas, con un grupo, con unas comunidades que vengan de otro lado, más que todo de un país como Venezuela. Al fin y al cabo somos hermanos, pero resulta que no. Si acá en Bogotá mucha gente se cree mucho más por el simple hecho de vivir en Bogotá y mira con desprecio al resto del país diciendo que eso de la provincia es que los provincianos, es que nosotros los capitalinos, y así me consta, si nosotros somos xenófobos, somos racistas, despreciamos a nosotros, o sea, entre nosotros mismos nos despreciamos, pues ahora ya uno va entendiendo qué es lo que está pasando con los venezolanos. Voy a leer aquí más comentarios. Don Naim dice: doy fe de lo que acaba de mencionar Andrés. En Madrid, España y en México fui objeto de comentarios xenófobos asociados con las drogas, el narco y la mala fama. Tony Montana dice: Suecia coge muchísimos refugiados sirios, iraquíes y somalíes. Hay zonas de Estocolmo donde el sueco nativo no puede siquiera pensar en caminar por la noche. Tony Montana dice: el choque cultural es muy fuerte. Bueno, esto que cuenta Nadim me recuerda mucho. He escuchado, o sea, me han pasado cosas, pero también he escuchado anécdotas. Y por ejemplo, un profesor mío de Derecho Administrativo, cuando estaba en la facultad, nos contaba que él una vez fue a Argentina porque hicieron una cumbre de abogados de lo contencioso administrativo, mejor dicho, fue una cumbre grandísima de Sudamérica. Entonces fueron abogados de diferentes países de la región, en Argentina. Cuando estaban en una cena, pues habían chilenos, uruguayos, paraguayos, peruanos, bolivianos, todo. El anfitrión argentino, en una mesa grande, empezó a saludarlos. Y como que trataba de hacer un comentario jocoso en cada país, como para que los que estaban ahí sentados entraran en confianza y se distensionaran después de tan largas charlas de las conferencias y eso. Estaban en una cena. Cuando llegó el turno de nombrar al profesor mío, digo: Colombia, el país de Juanes, Shakira, las FARC, Pablo Escobar y los carros bombas. ¿Trajiste merca para nosotros? El profesor se quedó mirándolo y le dijo: no, yo no traje merca, yo soy abogado al igual que usted. Y yo vine aquí a compartir mi conocimiento y a compartir el de ustedes. Si a usted le gusta la merca colombiana, pues me imagino que la ha probado, la conoce, la disfruta, pero conmigo se equivocó porque conmigo no la va a adquirir. Va a tocar que vaya a su jíbaro y o proveedor de confianza, porque conmigo no fue. Claro, las burlas y todo se le fueron en contra del anfitrión. El tipo no lo hizo de malo. Y como se los dije hace un momento, las personas en el exterior no hacen ese tipo de comentarios de mala leche, no, sencillamente lo hacen de forma jocosa porque piensan que aquí esto es algo bien. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia no hemos sabido penalizar y cuestionar todo el tema de ese legado narcotraficante, de esa narcocultura. Caso contrario, lo que se ha sucedido en Alemania, que por ejemplo incluso está penado, está prohibido por ley penal, hacer el saludo nazi, estirando la mano derecha, decir el famoso Hate Hitler o llevar cualquier simbología del nazismo. Porque allá en Alemania quieren cuidarse mucho de ese legado y quieren que cuando hablen de Alemania sea por otras cosas y no por el tema del nazismo, el cual fue un tema superado. En cambio aquí en Colombia sacamos con orgullo narconovelas de talla internacional que se emitan en Netflix, en cualquier plataforma a nivel mundial, y es muy común ver en Madrid, en París, en Londres, pósters gigantes: Narcos, Colombia, Pablo Escobar. En Barcelona, en una de las calles veía mucho las ventas de ropa en la calle. Y de cosas que uno veía de diferentes países: Argentina, Uruguay, Brasil, cosas en torno a la música, al deporte. De Colombia lo único que ven era camisetas de Pablo Escobar. Entonces dense cuenta, nosotros sí que tenemos una gran carga por la cual nos han estigmatizado y nos han señalado a nivel internacional. Y esto no es para que ahora nos vengamos a desquitar con los venezolanos, porque eso era algo por ahí que leí en Twitter. Es que lo que está pasando con los venezolanos es un desquite porque el colombiano está cansado que lo señalen de narco, de tramposo.
de Pablo Escobar. Lamentable esto. Esto es a nivel social y esto es reprochable, pero hay que hacerlo con mayor medida a nivel administrativo, a nivel legal, a nivel de una voz como la de Claudia López, de un partido verde, que es alcaldesa de la capital del país. Obviamente la prensa internacional ha hecho lo propio retratando este triste hecho. La Deutsche Welle, medio alemán, publicó el día de ayer, 29 de octubre, a las pocas horas después de hacerse viral el video de Claudia López en su rueda de prensa que colocamos hace un momento, titulado lo siguiente la Deutsche Welle: alcaldesa colombiana sobre venezolanos, abro comillas, hay que deportarlos sin contemplación. Hay que deportarlos sin contemplación. Continuó. Claudia López se refirió de ese modo a los inmigrantes que cometen delitos. Sus declaraciones han recibido críticas en su país, pero también aplausos. Y sí, los aplausos quedaron ahí en el audio que les acabé de colocar hace un momento. Esto se escucha muy parecido a Donald Trump con el tema del muro. Este es otro caso de xenofobia absoluta y en el que se señala que los problemas de Estados Unidos vienen por el tema de los mexicanos o de los latinos. Entonces muchos colombianos, he visto en redes sociales, denuncian que a veces están en Estados Unidos caminando y que un policía los escucha hablando en español o con acento, hablando inglés con acento latino. Entonces les piden papeles, les piden pasaporte, les piden de todo, lo requisan completamente mirando a ver qué son. Obviamente con ese tufillo de xenofobia, de querer buscar la forma de deportarlo. Claudia López se le olvida algo que estipula el artículo 13 de la Constitución colombiana. Ustedes saben que a mí me gusta siempre traerles acá artículos, fragmentos de la Constitución para leerlos, pues para ver qué de esto tan bonito que nos trae la Constitución se está llevando a cabo o no. El artículo 13 dice lo siguiente: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos o ellas se cometan. Van a decir, pero Andrés, es que la Constitución es para los colombianos. Sí, la Constitución es para los colombianos, pero la Constitución también es para todas las personas que vienen y están dentro del territorio colombiano. Entonces no por eso se puede estar matando a una persona que sea extranjera porque el simple hecho de decir, es que el artículo 11 dice que el derecho a la vida se garantiza, ¿no? El derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte, entonces como eso solo aplica a los colombianos, podemos matar, asesinar a cualquier extranjero. Pues no. Resulta que las leyes constitucionales y las leyes colombianas también aplican a quienes estén aquí dentro del país, sea de forma permanente o sea en tránsito, sean residentes o sean turistas. Es más, el tema de Venezuela, y como lo ha dicho la misma ONU y demás organizaciones no gubernamentales y fundaciones que ayudan frente a estos temas, han dicho que esto se trata también de una condición ya humanitaria. E impulsar el tema de la xenofobia va en contravía de todos estos principios, incluso supranacionales, o sea, de leyes y acuerdos que se han firmado a través de organizaciones internacionales o con la misma ONU o con otros países. Yo solo estoy leyendo aquí un fragmento de un bloque de constitucionalidad grandísimo que tenemos sobre el tema. Artículo 13 de la Constitución. Aplica para colombianos, pero también aplica para quienes estén acá en Colombia, para los extranjeros que estén aquí en Colombia. Y no está bien, no es correcto que se diga entonces que una alcaldesa manifieste que es por los venezolanos que se ha aumentado el tema
de la delincuencia, de los robos, de los asesinatos en la ciudad. Más aún cuando el mismo director de Migración Colombia, al cual ella criticó ayer diciendo que son una oficina muy pequeña, que no están haciendo nada y que necesitan más apoyo, le dijo con cifras en mano que sí, efectivamente hay venezolanos que cometen delitos, pero no son la mayoría. Y el tema del orden público no le compete a Migración Colombia, le compete a ella, a Claudia López como alcaldesa y como jefa de policía de la ciudad de Bogotá. Lamentablemente, y como lo decía al inicio de este podcast, el tema del asesinato de esta persona el día de ayer en un bus de Transmilenio ha quedado en un segundo o tercer plano, porque ahorita todo el mundo está hablando de xenofobia, unos justificando lo que dijo la alcaldesa, otros argumentando en favor del por qué hay que despreciar y sacar y deportar a todos los venezolanos e incluso formar grupos de limpieza, y otros en donde rechazan y dicen que Colombia es un país garante y que Colombia tiene que cumplir esos principios del derecho humanitario, de las condiciones humanitarias, y no debemos caer en eso, en lo que nos ha pasado a quienes hemos estado en el exterior. Le podríamos decir al alcalde, nosotros con Javier siempre usábamos este código, ¿cómo se llama? Este audio cada vez que hablábamos de Peñalosa, pero lo vamos a empezar a usar con la alcaldesa. Dice alcalde, pero hagan de cuenta que dice alcaldesa. ¡Alcalde! Alcaldesa. Uno pensaría que este tipo de comentarios vendrían del uribismo, pero no. Vinieron de ella, Partido Verde. Lástima porque Colombia no tiene por qué hacerlo y no tiene por qué tener ese tipo de pronunciamientos y tan graves a través de una mandataria tan importante como lo es en la ciudad de Bogotá, como lo es aquí en Colombia. Curiosamente, en campaña, diferentes partidos han utilizado a los venezolanos como catapulta para poder lograr votos, lograr popularidad, aprovecharlos dentro del marketing de las campañas políticas, pero cuando llegan al poder, ahí sí se olvidan del drama y la situación de ellos. Donay me pregunta, don Andrés, ¿la xenofobia es denunciable? ¿Es delito? ¿Cómo está contemplada en nuestras leyes? Claro que sí, es delito. El tema de la diversidad y que todos somos libres e iguales ante la ley, como lo manifiesta el artículo 13, se especifica también en el Código Penal que el tema de la xenofobia y de todos los delitos que van en contra de las dignidades e integridades de las personas, de la honra, del buen nombre, o incluso del desprecio que se pueda sentir hacia quienes piensen diferente o dependiendo del origen que se tengan, será penado. Aquí le tengo preciso el artículo a don Naim, 134A del Código Penal. Dice lo siguiente: el que arbitrariamente... Actos de discriminación. El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones de discriminación, incurrirá en prisión de 12 a 36 meses y multa de 10 a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Todo esto tiene que ver en relación con el artículo 13 de la Constitución que les había leído. Personalmente no creo que haya suficiente causa probable o determinante para que entonces diferentes ciudadanos venezolanos o colombianos intenten denunciar a la alcaldesa por xenofobia. Porque aquí hay que mirar una cuestión que va a ser muy difícil de probar. Va a quedar la sensación, sí, y es cómo existiría un eventual nexo causal frente a lo dicho por la alcaldesa
frente, por ejemplo, a actos discriminatorios y xenófobos en contra de ciudadanos venezolanos en el país o en la ciudad. Esto tiene la misma equivalencia, por ejemplo, cuando Uribe habla de buenos muertos. Uribe dice, en democracia hay buenos muertos y hay otros que no. Hay masacres con criterio social. Ahí Uribe no está ordenando ninguna masacre, solo está dando un mensaje muy generalizado, en donde el nexo causal se ve muy difuso, por decirlo así. Pero es un mensaje que tiene un alto impacto a nivel social. Y es ahí en donde creería yo que podría entrar en mejor medida de pronto una investigación por parte de la Procuraduría, por la Defensoría del Pueblo. Esto no es de un ámbito más penal, esto más bien es de un ámbito disciplinario. ¿Dónde están las secretarías de integración? ¿Dónde está la personería distrital? ¿Dónde está la Procuraduría? Quien tiene que velar también por el cumplimiento de los derechos fundamentales, donde entren a revisar el daño que pudo haber hecho estos comentarios de Claudio López y si esto refleja una actitud constante dentro del funcionamiento que ha tenido la alcaldía de Claudio López. Si esto se lograra demostrar a nivel disciplinario y si hubiera lugar a sanciones y eso, sí se podría abrir, sí se podría allanar, por decirlo así, un camino para incluso llegar a un nivel penal. Pero no. Yo realmente no creo que esto llegue hasta tanto, en ese ámbito. El problema es que el rechazo está ahí, y está lo que llaman, y lo que se conoce popularmente, la sanción social. El ser alcaldesa de la ciudad de Bogotá es acorde, coincide, funciona de forma correcta, es armonioso al momento de tener este tipo de declaraciones. ¿Ha salido la alcaldesa en estas últimas horas a pedir perdón? Lo último que he leído y lo que he revisado es que ha salido a justificarse. A decir, no, es que yo al pedir que deporten a todos los venezolanos que cometen delitos no es xenofobia. El pedir que deporten a quien esté cometiendo un delito, no es xenofobia. Sencillamente es un acto de ejercer soberanía. Muchos colombianos día a día los deportan de diferentes países porque cometen delitos o cometen ciertas actitudes, ciertos actos que merecen no merecen tener un juicio, no merecen nada, sino que sencillamente los deportan a su país y les niegan la entrada. Hay otros que sí cometen un delito fuerte, lo cual en razón y en virtud de esa justicia y de esas leyes que hay allá en ese país, sí van a pedir, van a exigir que la pena y el castigo se imponga en ese país. Depende de la gravedad del delito. Lo mismo pasa aquí en Colombia. Bueno, dice don Naim, mientras tanto les digo, está saliendo la superluna y una luna muy bonita se ve entre las nubes en los cerros de Bogotá hacia el oriente. Quienes la puedan ver, aprovechenla. Si don Naim se anima a dibujar la luna, aproveche porque se ve muy bonita entre las nubes. Apenas una luna llena de Halloween. Dice don Naim, no es mi intención ser aquí abogado del diablo o caricaturista de diablos. Pero sí, es verdad que hay mucho venezolano involucrado en actos y hechos delictivos en Bogotá y Colombia entera. Pero qué mal que un servidor público siquiera insinúe que es culpa de los venezolanos. Es un acto de suma irresponsabilidad que propicia un brote desmedido de xenofobia. Sí, es que ese es el tema. Y aquí no está siendo abogado del diablo. Aquí está siendo una persona muy coherente que ha comprendido cuál es la situación y se los he estado diciendo aquí en todo esto. Uno no debe generalizar, no se debe pensar de forma generalizada que porque alguien es venezolano entonces es delincuente. Ya hemos contado, hemos hecho el repaso de lo que pasa con los colombianos en el exterior, lo que me ha pasado y lo que mismo nadie nos ha contado. Entonces el problema está en generalizar, pero es que es muy fácil desde un cargo de poder generalizar. Es muy fácil inventarse enemigos, inventarse males, miedos en donde no los hay. O en donde hay unos errores, en donde hay unas cosas irregulares
volverlas grandes, magnificarlas, para buscar excusarse frente a cosas que les son achacables directamente. Por ejemplo, el tema de la seguridad. Por eso les he estado diciendo, gracias a estas declaraciones y al revuelo que se ha levantado, quedó en un segundo o tercer plano el tema del asesinato de esta persona en el bus de Transmilenio. O sea, aquí el tema de inseguridad quedó borrado. Aquí el tema del asesinato de esta persona quedó borrado. Aquí hoy de lo que estamos hablando y lo que hemos estado hablando en este podcast ha sido sobre el tema de la xenofobia. Entonces, si se dan cuenta, Claudia López de cierta forma logró hacerle el quite al reproche de responsabilidad y el tema de la inseguridad en Bogotá. Y ella volteó la situación haciendo ver que son los venezolanos los que mantienen los índices de inseguridad altos en Bogotá. Por eso es importante leer otra vez lo que decía el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa. Abro comillas. La criminalidad en Colombia no surge con la migración venezolana, viene muchísimo tiempo atrás. El origen no tiene nada que ver. De 21.812 capturas en flagrancia en Bogotá, en 2020 1.874 son de venezolanos. Sí, es que aquí nadie está negando que los venezolanos están cometiendo delitos. Algunas personas, algunos, no todos. Que hay ciudadanos venezolanos, muchos de ellos muy seguramente con cédula colombiana. Entonces a ellos los van a deportar. Si tienen cédula colombiana, no. Este tipo de señalamientos, este tipo de cosas las utilizan, vuelvo y digo, para exculparse como excusa, como quite frente al reproche que se le está haciendo sobre su gestión. El problema es que esto termina mal. Termina mal. Ya lo hemos vivido antes acá. Lo estamos viendo en Estados Unidos. La xenofobia y los grupos supremacistas blancos están dándole con todo a los latinos. Es más, eso se ha extendido a Europa en mayor medida. A finales del año pasado leí una noticia de cómo una pareja de brasileños que están haciendo turismo en Londres, llegó una señora y los increpó y los insultó y los obligaba a que hablaran en inglés, porque ellos, estando en Inglaterra, tenían que hablar en inglés, no en portugués. A lo cual ellos dijeron: qué pena, pero nosotros somos turistas, nosotros hablamos de nuestro idioma. La señora se indignó, llamó a la policía, llegó la policía ahí mismo, porque allá la policía sí llega. Ellos le explicaron la situación y el señor agente policía no tuvo que pedir a la señora que por favor se calmara, que ya lo que estaba haciendo estaba mal. Que al contrario, que Inglaterra es un país amigo y aliado de quienes quieran ir a su territorio a hacer turismo. En España me decían lo mismo. España, hablando con personas, me decían: no, mire, es que nosotros con los colombianos, con los suramericanos no. De hecho, a nosotros no nos gusta utilizar ese término peyorativo de sudaca, despectivo. Pero no nos gusta tampoco que vengan suramericanos o que vengan extranjeros, sea el país que vengan, a cometer delitos y a robar. ¿O es que a usted le gustaría que fueran a Colombia a hacer eso? Pues obviamente no, pero uno no generaliza. He ahí el quid del asunto. Uno no debe generalizar. No todos los venezolanos son delincuentes, no todos los colombianos en el exterior somos malos. Y no le queda bien a una alcaldesa cuidadora, Partido Verde, que no polariza, que no incita al odio, incitar el odio y buscar polarizar con el tema de los venezolanos. Esperemos que en las siguientes horas, apenas acabe este episodio podcast, pues la alcaldesa haga lo propio, reconozca que se equivocó, que hizo un uso indebido de las palabras, que su sentir no estaba en buscar ofender o en buscar mostrarse como una alcaldesa con tintes xenófobos, sino que al contrario, ella está muy preocupada por los índices de inseguridad y ve con preocupación cómo hay algunos ciudadanos venezolanos que están inmersos en estos actos, y que ella podría buscar como alcaldesa, como suprema autoridad de aquí de la ciudad, la forma para que estas personas
estos venezolanos y los colombianos y bogotanos que están también cometiendo delitos, que están robando y eso, dejen de hacerlo. Sea con planes sociales, sea con ayudas, sea con estímulos educativos, con lo que sea, hay que buscar la forma y buscar las razones por las cuales hay delincuencia en la ciudad. ¿Qué están haciendo con los artículos robados? Porque a una persona en esta semana, y fue noticia, en un gimnasio en la calle 66 con séptima, se le metieron en su locker y le robaron solo las tarjetas y la cédula y le dejaron el resto todo intacto. El tipo hasta las 2-3 horas después, cuando cogió su celular, se dio cuenta que le habían saqueado la cuenta y habían hecho compras grandísimas con sus tarjetas. Eso es un índice de inseguridad. Y en la noticia nos estaba diciendo que fueron venezolanos, ¿no? Fueron ladrones. Al fin y al cabo, el crimen, el delito, el delincuente, y esto va dentro de la política criminal, no tiene nacionalidad como tal. Es una persona que infringe las leyes y por lo tanto debe ser investigada, debe ser judicializada y debe recibir el castigo conforme a las leyes, artículo 29 de la Constitución, conforme a un debido proceso y que se demuestre debidamente que esa persona fue la que perpetró el delito por el cual se le está investigando. El tema de la nacionalidad sencillamente servirá como un mero dato estadístico, para ser malinterpretado muchas veces, y también como forma de individualizar a la persona que se va a investigar judicialmente. Bueno, don Javier nos deja aquí estos comentarios. Dice: Alemania informa 19.312 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento registrado en un día desde el inicio de la pandemia, y reportó 87 muertes. 87 muertes, 19.000 casos, en otros 200 muertes. Tasa de positividad 7.4%. Y así. De Polonia informa 21.629 casos de coronavirus, el mayor aumento registrado en un día, y nuevas muertes de 202 muertes en Polonia. Francia reporta 49.000, eso es gigante, mucho. 49.215 nuevos casos de coronavirus, el número de diarios más alto desde abril. Tony Montana dice: durante las décadas de los 80s y 90s, en plena guerra, narcotráfico y conflicto armado, muchas familias colombianas se vieron en la obligación de emigrar a Venezuela, país vecino, que en su mayoría los acogió para bien. Muchos aún viven allí y sus hijos reflejan ese legado errante al que hemos sometido a nuestros propios hermanos. De hecho, la misma Claudia López lo hablaba al principio de su intervención cuando estaba iniciando la alcaldía, ¿no? Y que ella citaba el famoso hoy por ti, mañana por mí. Están las diferencias. Don Javier dice: en Bélgica decretan cierre de todas las tiendas no esenciales, los bares y restaurantes permanecerán cerrados, se prohíben las visitas a los hogares, las medidas durarán al menos 6 semanas. Y don ahí nos comparte, dice: servido don Andrés, muchísimas gracias. Ahí nos comparte un enlace, ahí debe estar una caricatura hecha por don Naim, vamos a verla. Y mientras tanto yo ya les voy diciendo que son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde y 13 minutos en Bogotá, Colombia. Oiga, qué buena caricatura, don Naim. Feliz luna, feliz Halloween. Muy bonita la luna. Ahí está en el enlace que nos compartió en el chat de Spreaker. También ya quedó en el grupo en Telegram de Post La Verdad. Ya saben que pueden hacer parte del grupo en Telegram aquí en el podcast, del podcast de Post La Verdad en Telegram. Ahí estamos siempre, todos los días hablando. Bueno, ahí voy a dejar ya el enlace del grupo en Telegram en el chat de Spreaker para que también nos acompañen. Ahí nos pueden escuchar, acompañar, escribir. Ahí compartimos de todo, noticias y demás. Ahí está también para que lo hagan. Listo. Bueno, no siendo más. Son las 6:14, me he extendido más de la hora, quería hablarles de Halloween, pero bueno, este tema de la xenofobia y esta charla con ustedes, me gustaron mucho sus mensajes, sus apreciaciones, muchísimas gracias. Y ya saben que pues la verdad está
en YouTube, en TuneIn Radio, en Google Podcast, Apple Podcast. Ahí nos pueden buscar en cualquier lado, principalmente en Spreaker y también en el grupo en Telegram. El Twitter institucional es @poslaverdad. El Twitter mío es @JABP008 y disfruten de esta bella luna llena que tenemos aquí en Colombia. Quién sabe la luna cómo estará en la noche allá en Dinamarca para Don Tony, pero aquí está llena. Y Marte ustedes lo pueden ver. De hecho, si ustedes miran un poquitico más arriba, verán una estrella rojita que no parpadea. El tip astronómico del día es que cuando ustedes vean una estrella que no titila, que no parpadea, es porque es un planeta. Los planetas, como están tan cerca, el reflejo de la luz del Sol llega de forma más directa aquí a la Tierra y no es una luz tenue como la de las estrellas, que ha tenido que recorrer muy seguramente millones de años luz, y por lo tanto al llegar a la atmósfera vemos como esta va titilando. Entonces ahí podrán ver a Marte, y si ustedes tienen binoculares o tienen un telescopio, aprovechen y véanse la luna y véanse a Marte. Ahí está. Don Tony Montana dice: buen resto de viernes, Andrés. Muchísimas gracias a Tony. Descanse, que tenga un muy buen fin de semana. Cuídese. Y ahí nos va compartiendo cositas de Dinamarca. Muchas gracias por escucharnos. A don Naim también, y a todos ustedes, a doña Diana Reuter y demás, a quienes han estado aquí con nosotros en este podcast de Pos la Verdad. Muchísimas gracias por hacer parte. Todos somos Pos la Verdad. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado. Pos la Verdad.